Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spaniard Performance y en el vídeo de hoy vamos a continuar con aquel vídeo en el que hablábamos de la altura y el rendimiento, de cómo afectaba el trabajo de fuerza a aquellos deportistas que eran más altos dependiendo de sus palancas y cómo yo intentaba trabajar alrededor del trabajo de fuerza con deportistas y cómo orientaba un poco su trabajo dependiendo de estas características que tienen a la hora de producir fuerzas. Os dije que hablaríamos en un segundo vídeo a través de o acerca de por qué en algunos casos se suele concebir como más complejo para un deportista mucho más alto, que es más difícil ser atlético, ser rápido, cambiar de dirección, ser más explosivo. ¿Por qué con estos deportistas más altos nos solemos encontrar con estas características? Y suele pasar bastante con los deportistas que son incluso extremadamente altos. Estamos hablando de 2 metros por encima, de 1,95 m y más por encima de todo esto. Y para esto tenemos que comprender dos ejemplos. Lo primero de todo, siempre os recomiendo que vayáis a ver el vídeo anterior donde explico muy en detalle todas estas características y de qué va este tema, acerca de la altura del rendimiento, las palancas, cómo afectan al trabajo de fuerza y cómo debemos intentar realizarlo. Y ahora voy a explicaros dos conceptos que tenemos que diferenciar a la hora de entender el rendimiento dentro de un deportista, y estamos hablando del aspecto puramente físico. Estamos hablando de cosas como la velocidad máxima, como la aceleración, como el cambio de dirección, como la capacidad de ejercer fuerzas a tanto alta como a baja velocidad. Entonces tenemos que entender dos conceptos. Primero vamos a hablar del concepto de sprint, de la velocidad lineal, de por qué en estos casos deportistas que son más altos, que tienen palancas más largas, pueden verse beneficiados de estas palancas siempre y cuando tengan unos niveles de fuerza adecuados. Hablamos en el vídeo anterior de cómo estas palancas pueden beneficiarnos. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza de rotación que se produce en las articulaciones a la hora de mover una articulación, como en este caso una dominancia muy clara de la cadera en un trabajo de sprint. Imaginemos que esto es una pierna más corta y una más larga. Está claro que vamos a tener una rodilla, vamos a tener un tobillo, que son dos articulaciones que tienen mucho que ver, pero también tenemos que entender que estas articulaciones, en muchos casos, cuando estamos hablando del trabajo de sprint, a la hora de propulsarnos, a la hora de poner fuerza contra el suelo, estas articulaciones, tanto la rodilla como el tobillo, van a actuar de una manera isométrica, es decir, de una manera posicional. Y la que realmente va a proporcionar esa propulsión en su mayor medida es la cadera, ¿vale? La pelvis. Por lo tanto, ¿por qué en estos casos aquellos deportistas que tienen una mayor longitud de palanca se pueden ver beneficiados? Porque se puede ejercer una mayor cantidad de fuerzas gracias a la longitud de esta palanca. Por poner un ejemplo muy sencillo, si nos imaginamos una catapulta, que sería la forma más básica de ver esta mecánica, sabemos que una catapulta con un brazo, con una palanca más larga, va a ser capaz de, a la misma velocidad de movimiento, o por lo menos ejerciendo la misma fuerza sobre ese eje, esa fuerza de rotación, la palanca más larga va a poder lanzar esa bola más lejos. ¿Por qué? Por el brazo de momento, y tenemos que tener esto muy en cuenta. Por lo tanto, juega un papel muy importante a la hora de propulsarnos de manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que unas palancas ligeramente más largas comparadas con unas palancas más cortas van a proporcionarnos ese beneficio de propulsión, de generación de fuerzas de rotación en la articulación de la cadera cuando estamos hablando de esta fuerza lineal. Esto no quiere decir que por ser más alto vayas a ser más veloz. Tiene mucho que ver también con la capacidad de ejercer fuerzas, con el trabajo de fuerza y con la cantidad de trabajo y de volumen de sprint que es realizado durante los años. Pero si nos ponemos ejemplos como Usain Bolt, tenemos el ejemplo muy claro de una persona en algunas palancas que le benefician en gran medida. Podemos ver también a Marcel Jacobs, que es ahora mismo el que tiene récord del mundo de sprint de 100 metros, y nos encontramos con dos ejemplos de dos deportistas que son altos, que tienen unas palancas que les benefician y que claramente podemos observar cómo esta mayor longitud de palancas les beneficia a la hora de transferir esta fuerza lineal, esta velocidad lineal. El segundo caso, podríamos decir que es la antítesis o el ejemplo contrario a esto,
son aquellos deportes en los cuales dependemos en mayor medida de un conjunto de articulaciones, es decir, que no es lineal. Es un movimiento con muchos cambios de dirección, en los cuales nos encontramos que hay muchos squat y runs, es decir, que tenemos que correr en una posición ligeramente agachados, que tenemos que cambiar de dirección constantemente. En baloncesto tenemos que hacer un step back para luego volver y salir. Con el primer paso nos encontramos que hay muchas más articulaciones en juego. ¿Qué pasa con esto? Que al no ser un único o más o menos parecido a una única palanca, nos encontramos con muchas palancas y lo que provoca es que muchas articulaciones tienen que generar fuerzas de rotación, es que esto se hace mucho más complejo para aquellos deportistas que tienen palancas mucho más largas. Por eso nos encontramos que un deportista más alto quizá le pueda costar más ese cambio de dirección, esa aceleración rápida, ese parón, ese paso hacia atrás, ese step back. Todas esas acciones a un deportista más alto puede que le vayan a acabar costando más simplemente por la naturaleza de las palancas. Por lo tanto, nos encontramos con dos situaciones en las cuales un deportista se va a ver más beneficiado que otro. El ejemplo claro en el segundo caso es un deportista como Leo Messi, un deportista bajito que, hablando primero del centro de gravedad, pero segundo de esa capacidad de controlar palancas más pequeñas que le permiten acelerar y moverse de una manera mucho más rápida. Entonces, al final, la idea de este vídeo es cómo podemos cambiar esto, cómo podemos entrenar para mejorar esto. Y realmente, y es algo que yo llevo muchas semanas trabajando acerca de esto, hablando con muchos entrenadores, y es que no hay nada específico que podamos hacer. Las palancas no vamos a poder cambiarlas dentro de un deportista. Entonces, la primera solución, la más importante, es que desde que el deportista es muy pequeño, y ya nos encontramos con deportistas muy pequeños que tienen unas palancas mucho más grandes o mucho más largas que otros de sus compañeros, esos deportistas son los que realmente necesitan una gran cantidad de ese trabajo de cambio de dirección, de velocidad, jugar a juegos que les permitan enfatizar en este tipo de cambio, como puede ser, por ejemplo, estos deportistas que son más altos, que puede que predominen en baloncesto, pero que desde pequeños empiecen a hacer un deporte como el fútbol, que involucra muchos cambios de dirección, muchos squat y runs, muchos parones, muchas aceleraciones. Esto les va a ayudar en gran medida para, a nivel neural, hacer que estos deportistas se acostumbren a mover estas palancas mucho más largas a esta velocidad y sean capaces de generar esas fuerzas de rotación en varias palancas a la vez para ser capaces de reaccionar. Lo mismo ocurre con la velocidad lineal. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con deportistas que ya son mayores, que ya no están en esa edad en la que son capaces de absorber a nivel neural y mecánico tantos nuevos inputs y realizar una mejora tan notable? Y nos encontramos con deportistas que pueden estar por encima de los 18 años. Tenemos que hacer lo mismo que haríamos con cualquier otro deportista. Tenemos que intentar mejorar nuestra capacidad de generación de fuerzas, tanto en fuerza lenta, tanto en levantamientos olímpicos, en pliometría, en sprint, en aceleraciones, como en nuestro deporte. Vamos a hacer lo mismo que haríamos con un niño más pequeño, pero vamos a estar enfatizando un poco más en la capacidad de generar fuerzas lentamente, en el trabajo de fuerza lenta. Vale, entonces, yo lo que hago con estos deportistas normalmente, lo primero de todo es cuando hacemos trabajo de fuerza, aparte de realizar todo el trabajo de fuerza que haría con cualquier deportista, enfatizo mucho el trabajo en rangos de movimiento completos, como ya hemos hablado muchas veces, simplemente para darles a ellos esa capacidad de mover en todo el rango de movimiento que ofrecen esas palancas y que ofrecen esas articulaciones. Y lo segundo que hago es que muchas veces, si no duplico, añado una mayor cantidad de volumen de trabajo de velocidad con esos deportistas. Tanto trabajo de sprint, como trabajo de cambio de dirección, como trabajo de pliometría, solemos añadir, incluso en algunas veces, doblar la cantidad de volumen que esos deportistas tienen que hacer en ese trabajo de velocidad, porque les va a costar mucho más adaptarse a ese tipo de trabajo. A la vez, como hablábamos en el vídeo anterior, que en el trabajo de fuerza, una sola repetición de un deportista más alto con mayores palancas va a suponer mayor cantidad de trabajo mecánico que para un deportista que es más bajito. Por lo tanto, quizá el deportista más alto con una menor cantidad de volumen total aparente va a conseguir la misma cantidad de trabajo realizado. Cuando estamos hablando de trabajo de velocidad, sí que vamos a tener que intentar añadir más trabajo de velocidad, ya que ese deportista es más lento. Esto es otro vídeo que también os dejo por aquí, en el que cubría
unos detalles muy parecidos en comparación con deportistas más lentos y deportistas más rápidos y las necesidades que tenían. Así que, como siempre, estas palancas no las puedes cambiar, lo único que puedes hacer es entrenar. Si eres joven, mi recomendación, y eres más pequeño, estás dentro de tu adolescencia, mi recomendación es que intentes realizar la máxima cantidad de deportes que te otorguen estos beneficios, como pueden ser deportes como el fútbol, el atletismo, y después continúes practicando ese deporte como podría ser el baloncesto, en el que tú te diviertes más y quieres acabar rindiendo porque te va a aportar muchísimo. Y por último, es que realices esa mayor cantidad de trabajo de velocidad y sigas intentando ser lo más fuerte posible. No llegamos a un límite de cuánto de fuerte puede ser un deportista, no existe. Hazte lo más fuerte posible manteniendo o mejorando todo tu trabajo de velocidad, todas tus marcas y toda tu capacidad de ejercer velocidad. Así que, como siempre, os recomiendo que veáis los recursos gratuitos que tenemos en la descripción y podéis entrar dentro de Spaniard Method 2.0 Foundations y sin material para entrenar con más de 3.000 deportistas que están en vuestra misma situación. Así que nos vemos en el próximo vídeo.